Muy buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre la planta de Cytophorus citratus en la materia de medicina alternativa, y estos son de mi grupo conformado por Gracias Barbosa, Daisy Peñuela, Nicole Barrios, David Tatiana, Valentina Liceo y mi persona César Caramello. La limonaria o limoncillo, Cytophorus citratus, es una planta medicinal de la familia Gramíneas Boaceae, originaria de zonas tropicales de Asia, África y Australia. Contiene compuestos bioactivos como el citral, los flavonoides, taninos y aceites esenciales, responsables de sus propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias y antiparasitarias. En medicina veterinaria, su uso ha aumentado como alternativa natural, segura y sostenible frente a la resistencia a antibióticos y antiparasitarios en animales de producción. Los fines terapéuticos de la limonaria en medicina veterinaria, pues la limonaria puede incorporar en diferentes formas, infusiones, extractos, aceites esenciales y aditivos naturales. Los usos prácticos son el control de parásitos gastrointestinales, tratamiento de infecciones leves, apoyos en procesos inflamatorios y mejora del estado inmunológico. Actividad antienquilítica. La limonaria presenta una importante acción contra nematodos gastrointestinales, los cuales son uno de los principales problemas en animales de producción, especialmente en bovinos, ovinos y caprinos. El extracto acuoso del Cytophorus citratus puede reducir significativamente la carga parasitaria, disminuyendo tanto la cantidad de huevos y eliminados en las heces como el número de parásitos adultos en el intestino. El mecanismo: los compuestos como taninos y terpenos se usan a proteínas de las partículas del parásito, lo que provoca alteración de la permeabilidad celular, inhibición del metabolismo energético y parálisis del parásito. Actividad antioxidante. El estrés oxidativo es un problema común en animales de baja producción intensiva, infecciones o estrés ambiental. La limonaria contiene flavonoides y compuestos fenólicos con fuerte capacidad antioxidante. Neutraliza radicales libres, los ROS, protege membranas celulares, evita daño en proteínas y ADN. Pues el resultado es la mejora del estado general del animal, la prevención de enfermedades metabólicas y protección celular. Ahora vamos a ver los efectos antiinflamatorios y pues en este caso la limonaria tiene un efecto antiinflamatorio importante, comparable con algunos otros estudios con fármacos convencionales como lo son el diclofenac. Entonces esta va a inhibir mediadores antiinflamatorios como prostaglandina, óxido nítrico, factor de necrosis tumoral alfa y bloquear rutas como factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras de las células activadas, ciclosinasa, y como resultado vamos a obtener disminución del edema, menor infiltración de leucocitos y reducción del daño tisular. En la actividad antimicrobiana observaremos que el aceite esencial de limonaria presenta una potente acción contra bacterias y hongos de gran importancia. Afecta a microorganismos como lo son Escherichia coli, Salmonella o Listeria monocytogenes. El citral altera la membrana celular bacteriana, lo que provoca pérdida de contenido celular, inhibición de enzimas y la muerte bacteriana. También inhibe hongos como Candida albicans, Aspergillus niger e interfieren en la síntesis de la pared celular del hongo, lo que va a hacer que inhiba el crecimiento del micelio. Entre las aplicaciones veterinarias podemos tratar problemas dérmicos, control microbiológico intestinal. Ahora vamos a ver los métodos de preparación del Cytophorus citratus, o sea, la limonaria. Y pues estos métodos se realizan mediante diferentes técnicas que permiten extraer sus compuestos bioactivos, como lo son la extracción etanólica, que se emplea el extracto etanólico de la planta, donde se utiliza etanol como solvente para obtener compuestos con potente actividad biológica que permiten una extracción más amplia de compuestos antioxidantes y metabolitos secundarios, como en estudios antimutagénicos. También vamos a tener la infusión, que es un método mucho más tradicional, en donde se agrega agua caliente a las hojas y consiste en usarlo en preparaciones medicinales. Se deja reposar y se usa así. Luego vamos a tener la decocción o el hervido, que es hervido de los tallos de las hojas, en el cual pues se van a poner las hojas y se van
van a poner a hervir y esto va a servir para extraer compuestos más resistentes al calor, común en estudios y uso tradicional. También vamos a tener la extracción acuosa, que es uno de los más comunes, que es el extracto a partir de hojas frescas, las cuales son utilizadas para evaluar efectos como la reducción de glucosa y lípidos en el organismo. Asimismo se utiliza el extracto acuoso caliente, pero ya se va a utilizar en hojas secas, administrado en modelos experimentales, lo que indica una preparación basada en infusión o maceración con agua caliente. También vamos a tener la extracción del aceite esencial, que pues generalmente se obtiene mediante técnicas como la destilación, el cual concentra compuestos volátiles responsables de propiedades como la antimicrobiana y la analgésica, también incluyendo propiedades sedantes, y pues este es el más utilizado de acuerdo a la que ya hemos visto. Dentro de esa misma técnica encontramos el fraccionamiento cromatográfico, que es uno de los principales para la extracción del aceite esencial, en el cual posteriormente puede ser fraccionado mediante técnicas cromatográficas y analizado por espectrometría de masas para identificar sus componentes. También vamos a tener oxidación del extracto del aceite volátil, que se menciona mediante el oxígeno activo, lo que permite modificar sus propiedades y mantener su actividad biológica. Pues en conjunto de todos los métodos que acabo de nombrar está la extracción etanólica, la infusión, la decocción o el hervido de los tallos de las hojas, la extracción de aceite esencial y el fraccionamiento cromatográfico, la oxidación con oxígeno activo y ya. Ahora vamos a hablar sobre el primer artículo, que es la actividad antihelmíntica del 5-citratus contra el control. El estudio fue realizado en Brasil, principalmente en la Universidad Federal de Ceará, donde se recolectaron los parásitos, se prepararon los extractos vegetales y se hicieron los ensayos tanto in vitro como in vivo, relacionándolos con la actividad antihelmíntica. El planteamiento del problema es que en muchos contornos es uno de los nematodos intestinales más perjudiciales. Por lo tanto, se vuelve necesario buscar alternativas naturales y efectivas en pequeños rumiantes. Este parásito es perjudicial ya que provoca anemia, pérdida de peso, disminución productiva y mortalidad. Además de esto, el uso continuo y descontrolado de los antihelmínticos químicos ha provocado resistencia parasital. En este contexto, pues, el estudio propone evaluar si el 5-citratus posee suficiente actividad antihelmíntica para ser considerada una herramienta viable dentro de la medicina veterinaria. Para el desarrollo del estudio se utilizaron hojas de 5-citratus, las cuales se obtuvieron en 3 preparaciones: una decocción, un aceite esencial y un citrato puro. Sus principales componentes fueron los huevos de larva, el gancho y contorno, que se obtuvieron de ovejas infectadas experimentalmente. Se realizaron pruebas in vitro, como la prueba de eclosión de huevos y la prueba de desarrollo larvario. Y posteriormente un ensayo in vitro utilizando germos infectados artificialmente con 5.000 larvas de parásitos. Los tratamientos se compararon contra un control negativo y se determinaron valores de 50 para cada. Los resultados mostraron que tanto la decocción como el aceite esencial y el citrato puro presentaron actividad antihelmíntica significativa en la preparación in vitro. El aceite esencial y el citrato obtuvieron los valores más bajos de S50, lo que indica mayor potencial inhibiendo la eclosión de los huevos en desarrollo larvario. En el ensayo en vivo, los huevos tratados con aceite esencial presentaron una reducción del 38,5 en la carga parasitaria respecto al grupo de control. La discusión del artículo compara estos resultados con estudios previos realizados con otras plantas medicinales, destacando que el 5-citratus tiene un efecto notable y que su principal componente del citrato podría ser el responsable de la mayor parte de actividad observada. Como conclusión del artículo encontramos que
tiene un efecto importante contra la contornos, tanto en pruebas de laboratorio como en animales. Entre las formas evaluadas, el aceite esencial fue el que mejor funcionó, seguido del citral y luego la difusión. Esto sugiere que esta planta podría convertirse en una opción natural para ayudar a controlar parásitos en pequeños rumiantes. Sin embargo, aunque los resultados son prometedores, todavía es necesario hacer más estudios, sobre todo en animales de producción, para confirmar las dosis, qué tanto usar y qué tan seguro es su uso y cómo actúa exactamente en el organismo del animal. Como segundo artículo tenemos actividad bacteriana de los extractos de Symbopogon citratus contra bacterias y que causan la mastita. Este artículo fue realizado en Cuba y fue publicado en la revista cubana de plantas medicinales en el 2013. Como planteamiento del problema tenemos que la mastitis bovina es la inflamación de la glándula mamaria generalmente causada por bacterias como Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Es la enfermedad que más pérdidas económicas generalmente en la producción de leche a nivel mundial, ya que el tratamiento convencional se basa en antibióticos sintéticos, pero esto genera dos problemas, principalmente que son la genera resistencia a las bacterias que tienen residuos químicos en la leche, lo que obliga a descartar la producción durante varios días o tiempo de retiro, pues afectando la rentabilidad. Como metodología de este artículo, tenemos tres aspectos principalmente, como la preparación, donde se utilizaron los aceites esenciales y los extractos hidroalcohólicos de la planta Symbopogon citratus. Y como segundo aspecto, tenemos el aislamiento, donde se utilizaron cepas, las principales bacterias causantes de esta afección que presenta la leche de la vaca, como es la hepatitis subclínica. Y como último aspecto, tenemos la prueba que se utilizó, donde se utilizó la técnica de microdilución, que esta evalúa qué tan efectivo es este componente ante las bacterias, y donde se determinó la cantidad que se iba a utilizar de este extracto. Resultados. Al observar los resultados se destaca que el aceite esencial fue significativamente más activo que el extracto. Esto lo comprobamos con los valores del CMI, que fueron notablemente bajos, lo que se traduce con una potencia muy alta. El punto más importante es su efectividad contra el Streptococcus aureus, una bacteria que puede ser un dolor de cabeza, y su resistencia a fármacos comunes, pero aquí mostró ser vulnerable a la discusión. Lo que los correctores discuten aquí es el mecanismo de acción de la limonaria. Su alta efectividad se debe principalmente al citrato, un compuesto que logra destabilizar la membrana de las bacterias hasta producir la muerte. Pero el punto más fuerte de este estudio no es solo que funcione, sino cómo impacta al sistema de producción. A diferencia de un antídoto sintético, estamos hablando de un recurso renovable y biodegradable. Esto es clave en las fincas lecheras actuales porque nos permite reducir la carga química en el ambiente y sacrificar la eficiencia del tratamiento. Y por último tenemos las conclusiones. La limonaria es una alternativa natural prometedora para el tratamiento de la mastitis. Su uso como antimicrobiano natural podría reducir la dependencia de antibióticos sintéticos en la medicina veterinaria. Se sugiere su formulación en pomadas o soluciones tratamamarias para aplicaciones directas en el campo. Gracias.